Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, la fiebre del oro. Porque hoy el metal precioso se dispara de precio y rompe su récord histórico. Nunca una onza, nunca un lingote había costado tanto dinero. Pero no es solo el oro lo que está subiendo, es que la plata está disparada, el platino subiendo también. Un 67% más cara es el oro con respecto a hace un año. Un 134% la plata, y todos los metales preciosos se están disparando. Hoy vamos a leer qué es lo que está pasando tras este movimiento y fiebre del oro. Y sobre todo, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Porque ha habido un efecto Trump, hay una búsqueda de refugio, pero esto no es solo ese cliché del valor refugio. Hay mucho más en esta fiebre. Así que hoy, fiebre del oro en Hora 25 de los negocios. Price of gold closing above $4,000, reaching heights it has never seen. The price of gold hit $4,000 a troy ounce for the first time, the most ever. And this rally has been unusual. Este es el titular financiero del día. El oro toca su máximo histórico. Which are clearly in up and away mode. I mean, as both gold and silver continue their sprint to fresh record highs. Y tenemos una fiebre del oro y también de la plata. Y tenemos una fiebre de todos los metales preciosos. Another record today, $3,600 an ounce. How much gold should be in your portfolio? 5%? El oro ha subido hoy casi un 2%. Cuesta 4.381 euros la onza. Es más de lo que marcó en octubre. De hecho, hoy ha llegado a tocar los 4.390. El oro es un 67% más caro de lo que era hace un año. Si alguien invirtió 100 en oro el día 1 de enero, hoy tiene 167. Es más rentable que el IBEX. La plata ha subido un 134% en un año. Si alguien invirtió 100, tiene 234 a fecha de hoy, más que ha duplicado su valor. Y el platino ha subido un 130% en un año. Un 59% en los últimos 6 meses. Está habiendo una fiebre del oro y está habiendo una fiebre de todos los metales preciosos que están sirviendo de refugio ante la crisis Donald Trump, pero que están sirviendo de inversión ante algo que va mucho más allá de Trump. El movimiento extiende algo que marca fechas como no veíamos desde 1979. De hecho, se han fijado récords que solamente vieron subidas similares en otra crisis, la de 1979. From deep in the earth it comes, and deep in the earth it is stored, protected and cherished like a god. A universal measure of value and medium of exchange. En 1979 National Geographic contaba esto, que era el rey que estaba bajo la tierra y que era el valor universal. El precio del oro entonces se disparaba como se está disparando ahora. A synonym for success. Hi, Rana. Huh? Oh, I got a man. Gold, noble gold, voluptuous gold. Fashioned into exquisite works of art to please the eye. El oro and feed the vanity. hoy ha batido su récord histórico y ha arrastrado a todos los metales preciosos. El oro suele ser definido como el valor refugio, es donde va el dinero cada vez que hay tiempos de turbulencias, y hay mucho de eso en lo que está pasando, pero están pasando muchas otras cosas en torno a un metal precioso que Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Hoy ha batido récords que no habíamos visto jamás en la historia. De hecho, es espectacular ver la gráfica del precio del oro este año, porque es una diagonal de arriba abajo que le lleva a niveles récord, unos niveles récord que ha marcado hoy rozando los $4.400 por onza. Hay que recordar que el oro empezó este año costando $2.600 esa onza. Hoy 4.400, y que si ampliamos un poco más el foco, hasta principios del año pasado el oro nunca había superado los $2.000, pero desde que lo consiguió no ha parado de encadenar récord tras récord hasta estos máximos de hoy, que convierten 2025 en su mejor año en casi medio siglo.
porque en 2025 el precio del oro ha subido prácticamente un 70%. Y como dices, no es solo el oro, también otros metales preciosos están marcando récords. Lo ha hecho hoy la plata, que ha rebasado por primera vez los $68 por onza, y otros metales preciosos como el paladio, como el platino, están también en niveles récord de los últimos años. Hay una fiebre con factores ajenos al oro. Hay una fiebre con factores propios del oro, pero lo que hay sobre todo es una situación que nos recuerda al miedo de la crisis del petróleo, a la crisis de 1979. It is a crisis of confidence. It is a crisis that strikes at the very heart and soul and spirit of our national will. Era Jimmy Carter reconociendo entonces aquella crisis de confianza en muchos valores y llevó en aquel momento aquella crisis al crecimiento del precio del oro en niveles parecidos a los que estamos viendo hoy. Is threatening to destroy the social and the political fabric of America. Así que hoy vamos a leer qué es lo que está pasando con el oro tras estos récords históricos, qué factores lo mueven, qué factores le son propios y cuáles son ajenos. Y empecemos por esto, por factores ajenos al oro, porque hay un valor refugio en el oro y su precio se está disparando por 3 riesgos. Esos 3 riesgos se llaman Donald Trump, Donald Trump y Donald Trump. Primero, Today, the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by primero, a 1/4 percentage Donald point. Trump está amenazando a la Reserva Federal y la Reserva Federal está respondiendo en cierta medida porque va a bajar tipos de interés. Solely for the purpose of maintaining an ample supply Y of eso, reserves. que todo lo que depende de los tipos de interés vaya a ser más rentable, está moviendo dinero hacia el oro, que es más rentable. Es más, esa voz que están escuchando, la de Jerome Powell, Today, the Federal Open Market Committee decided to reduce the degree of policy restraint by es una voz lowering our que policy hasta interest ahora rate by a half había resistido las presiones de Trump, pero que va a desaparecer. Donald Trump va a nombrar nuevo gobernador en la Reserva Federal, alguien probablemente mucho más plegable y mucho más obediente a sus deseos. Así que el primer riesgo, Donald Trump, es esto: la Reserva Federal va a bajar tipos, todo va a ser menos rentable y el dinero está buscando rentabilidad en algo que ahora mismo está caliente como el oro. Este es el primer factor ajeno que hace que el metal precioso se dispare. Hay un segundo factor ajeno, también llamado Donald Trump, el riesgo de guerra en sitios como Rusia, ahora Venezuela. You tell me, is it working? It's not pressure campaign, it's much beyond that, I think. But I spoke to him briefly, just told him a couple of things. We'll see what happens with that. Venezuela sends us drugs, but Venezuela sends us Venezuela people. está amenazada por Donald Trump y la posibilidad de que se dispare de nuevo una escalada bélica en América. No blood for oil. No war for oil. Eso del narcotráfico es fake news, mentira. Está haciendo que mucho dinero busque refugio, de nuevo ante la inestabilidad. Así que hay un factor de Donald Trump, hay un factor de Donald Trump y hay un tercer factor, y ese tercer factor es cómo los mercados se han ido poco a poco desregulando, también llamado Donald Trump, y muchos de los fondos están viendo cómo empieza a llegar dinero del Bitcoin hacia el oro. Y eso es exactamente lo que se está registrando. Muchos fondos han aumentado su presencia, su apuesta por el oro. De hecho, esa apuesta ha aumentado todos los meses, salvo mayo, todo este año. Es lo que dice, por ejemplo, el World Gold Council, que dice el mercado de ese tipo de fondos está aumentando drásticamente, hasta el 35% han crecido las inversiones. The European ETF market has grown and matured dramatically, and that's probably about 35% of the overall ETF market. Así que lo que tenemos ahora mismo es, primero, un factor de inestabilidad, y como cada factor de inestabilidad, el oro se convierte en valor refugio. Y esto es lo que es ajeno al oro. Todo el dinero está siéndole enviado ahí. Pero luego hay además algo que es propio del oro, y es que
El oro se ha convertido en una apuesta geoestratégica de las grandes economías, por dos motivos. El primero, porque se está invirtiendo no solo en oro, sino también en metales preciosos como consecuencia de la inteligencia artificial. Es necesaria generar infraestructura, es necesario que haya toda una serie de redes sobre la que opera esa inteligencia artificial, y esa red se construye con metales preciosos, el oro, pero también el platino, el paladio, así que todo esto, toda esta industria. Amazon is on track to pour more than $100 billion into CapEx this year. Microsoft says it plans to spend about $80 billion in its fiscal year to build out artificial intelligence. Meta says it will invest Está disparando el precio de los metales preciosos. That is unprecedented. Multiple multi-gigawatt clusters. The latest has come from Microsoft. The tech behemoth, the world's second most valuable company. Y hay una segunda clave que explica qué está demandándose, y ahora mismo esa segunda clave se llama China. China y muchas otras economías están invirtiendo precisamente su exceso de dinero en reservas de oro. 在地缘政治和经济风险不断升级的背景之下，世界各国央行纷纷增持黄金。那中国连续第6个月增加黄金。 Este es el anuncio que hace la televisión china de cómo el Banco Central Europeo aumenta sus reservas allí. Se están buscando alternativas a un dólar más débil. Hasta ahora China tenía muchas de esas reservas en dólares. El dólar ha perdido un 11% de valor este año, precisamente por Trump. Así que muchos bancos centrales están diversificando sus reservas y están comprando oro. El resultado es que ahora mismo lo que tenemos es un metal precioso que está literalmente al rojo, fundido, y un movimiento de reservas que están empezando a ir a Estados Unidos y que están empezando a entrar allí precisamente para evitar aranceles a la importación, y que han visto movimientos muy, muy potentes que el propio Scott Bessent señalaba, mirando a China. Physically, it's moving because of potential tariffs here. It was unclear whether we were going to exempt gold from tariffs, which I believe we have. So there was a big El secretario del Tesoro decía, vamos a dejar sin aranceles el oro precisamente para evitar más distorsiones sobre un mercado que ahora mismo está generando esos retornos. El oro sube un 67% este año, la plata un 134%, el platino un 130% y los demás metales preciosos están subiendo a ritmos semejantes. I think what's interesting is where do we see the gold demand coming from? A huge amount is from China. Yes. Where, they, as I said, they're in the middle of an economic recession. Y Estados Unidos sugiere, China está especulando, da la sensación de que China está más bien protegiéndose, de que China está cambiando parte de sus reservas en dólares, una divisa que se devalúa, por oro, un activo que se aprecia. Así que este ahora mismo es el paisaje. Hay factores externos que explican por qué se está calentando tanto, por qué tenemos esta fiebre del oro, y hay factores internos que también lo explican. Pero la pregunta es, ¿cuánto más puede subir esto? Porque la fiebre es realmente vertical, porque lo que teníamos era un oro que valía $2.000 al empezar el año y que acaba de superar esta noche los 4.400. ¿Qué viene? Goldman Sachs hace hoy previsión y lo que dice es va a haber todavía más subidas en 2026. De hecho, habla de un escenario no ya de 2.000, no ya de 4.000, sino de casi 5.000 euros por onza. How far do you think gold still has to go? Because we always hear these incredible predictions, $2,000 and more, and right. We don't really see it. Well, I'm one of those making those incredible predictions, but not for a few years. I think in the near term, you know, it's still a question of the euro and the weakness and crisis in the euro and in sovereign debt has given the dollar a reprieve, if you will. La clave, dicen sus analistas, es qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con los demás mercados, pero lo cierto es que la velocidad a la que se mueve esto hoy nos deja hablar de literalmente una fiebre del oro. Jefe de estrategia de Singular Bank, Roberto Scholtes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿O hay otra forma de describir esto? Esto es una fiebre ahora mismo. Es una fiebre porque combina un elemento de fondo que se ha descrito antes, sobre todo esa diversificación de la reserva de divisas de los bancos centrales, con una dinámica especulativa clarísima. De hecho, este año
han sido esas compras de fondos de inversión en oro físico que han superado en volumen a las compras por parte de los bancos centrales. Y tenemos una cotización completamente alejada de los factores fundamentales que históricamente movían su cotización, inflación, dólar, tipos de interés, y unos inversores que se plantean si deberían tener más oro como posición estratégica en sus carteras. ¿Significa esto que todavía nos vamos más arriba? Hoy, ya digo, Goldman Sachs está hablando de 5.000 euros la onza. Lo que estamos viendo en los últimos trimestres es que las compras por parte de los bancos centrales, por lo menos en toneladas, están descendiendo. La demanda para joyería está siendo expulsada, está cayendo más de un 15%, y esas dinámicas especulativas en algún momento pueden agotarse. Nuestra previsión es que con un dólar relativamente estable en los niveles actuales, es decir, no más débil, con unos tipos de interés en Estados Unidos a largo plazo por encima del 4%, el oro debería de retroceder y es posible que se pueda ir temporalmente por debajo de 4.000. No sería hasta entonces cuando estaríamos acumulando posiciones. Dice hay un factor especulativo. ¿Cuál es el peso de cada cosa? ¿Qué es simplemente esto, diversificación de bancos como el de China? ¿Qué es especulación? Bueno, del total de la demanda de oro de los últimos 4 trimestres, lo que tenemos es que la inversión financiera supone casi el 40%, las compras de los bancos centrales ha quedado en una cuarta parte, la joyería, que históricamente era un 40%, ha quedado mermada por debajo del 30%, y luego tenemos los usos industriales que se mantienen relativamente estables. Todo esto ha provocado un sorprendente efecto. Ya no es solo el oro. La plata sube un 130%, el platino sube exactamente igual. Tenemos un arrastre. Todos los metales preciosos ahora mismo han entrado en esta burbuja especulativa, por llamarla así. Sí, efectivamente, hay una relación de precio entre oro y plata que el mercado sigue bastante, pero aquí hay una diferencia de fondo muy importante, y es que los bancos centrales de países emergentes, los desarrollados, no están comprando plata, no están comprando platino y paladio, por lo tanto, en estos 3 casos la dinámica ya sí que es puramente especulativa. ¿Cuánto más dura este ciclo? Pues es muy difícil saber, porque aquí, igual que ha pasado con las criptomonedas, pues el mercado puede estar otorgando unos valores o unos porcentajes crecientes a las carteras, y esto puede alejar todavía más los precios, pero no perdamos de vista pues que se sigue que estos precios tan altos incentivan la producción minera, incentivan el reciclado de oro, la compra de joyas que nos están usando, y esto al final también le acaba poniendo un techo a los precios. Por lo tanto, creemos que va a ser un año más lateral 2026 en la cotización de los metales preciosos, no tan alcista ni mucho menos como este. Bueno, todo esto es lo financiero. Y ahora, Roberto Xoltes, permítame que le haga la pregunta para quien nos está escuchando con oídos de más amor que finanza. ¿Este es el peor momento para casarse? Ahora mismo la joyería ve cómo el precio del oro se dispara. ¿Esto va a bajar a corto plazo en joyería? ¿Esto ahora mismo es mejor esperar? Bueno, la demanda para joyería claramente se está resintiendo, pero yo creo que con lo que cuestan hoy en día las bodas, el anillo en sí es una parte menor del presupuesto total. Roberto Xoltes, jefe de estrategia de Singular Bank. Como siempre, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hoy tenemos esto, una fiebre del oro que efectivamente va a resentir a enamorados seguro y va a beneficiar a inversores, y está haciéndolo. ¿Y hasta qué nivel? Price of gold closing above $4,000, reaching heights it has never seen. The price of gold hit $4,000 a troy ounce for the first time, the most hasta ever. El punto de que hoy vuelven a sonar también alertas aquí. Cuidado, alerta, alerta burbuja. Esta es la fiebre del oro. I mean, as both gold and silver continue their sprint to fresh record highs, right now we've got gold, Hora 25 de los negocios. Cadena SER. En los mercados, hoy Wall Street suavemente hacia arriba, un 0,5% está ganando el Dow Jones, el Standard & Poor's, el Nasdaq, aunque hoy la noticia es el freno de Donald Trump al mayor producto eólico, al mayor proyecto eólico que había en Estados Unidos. Y que venía de la mano de Iberdrola. Así que lo que tenemos aquí es
Otra vez una decisión política y otra vez una incertidumbre, Donald Trump, que acaban pagando las empresas, en este caso españolas. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Todo esto se anuncia con el mercado español cerrado, pero todo esto va a ser sacudida seguro mañana. Hoy que hemos vivido. Sí, eso es. Pues aquí la bolsa española ha terminado sin apenas movimiento, prácticamente plana, a poco más de una semana para que termine un año que en todo caso va a ser récord. El IBEX 35 ha caído hoy apenas una décima, cae especialmente la banca que tira a la baja. Sabadell ha perdido hoy un 1,2%. Y en el otro lado se quedan Repsol, que sube un 1,8%, e Inditex, que se anota un 1%, como digo, a poco más de una semana para que termine un año en el que el IBEX 35 ha subido un 47% en el acumulado anual. Álvaro Blasco, ATL Capital, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos otra vez una decisión de la Administración, esta vez contra la energía eólica y las energías verdes, y otra vez una compañía que sangra, en este caso es Iberdrola. ¿Qué podemos esperar aquí? Bueno, pues la verdad es que ha sido un poco sorprendente porque parecía que dentro de las medidas que podía tomar Trump en este sentido, pues ese proyecto de Iberdrola podía quedar fuera de sus cálculos, ¿no?, de detenerlo. Y realmente, pues claro, lo que podemos esperar es un fuerte arranque negativo de Iberdrola mañana. Indudablemente habrá que ver en qué condiciones se produce este, cierre del proyecto, pero desde luego era uno de los proyectos estrella de Iberdrola para estos próximos ejercicios. O sea que yo creo que le puede hacer bastante daño a la compañía. No es la primera, de hecho es la segunda vez que Donald Trump ataca proyectos de Iberdrola. En septiembre de este mismo año tumbó parques en Massachusetts, ahora mismo tenemos esto. Estados Unidos se ha convertido de repente en un sitio en el que se pide invertir, pero en el que mejor no invertir. Bueno, el problema es que con las ideas que tiene el actual presidente de los Estados Unidos, pues lo que son las energías limpias no tienen excesivo recorrido en estos momentos. Yo creo que él lo que piensa es que, bueno, pues son autosuficientes en petróleo y por lo tanto, pues que ahorren, que se dediquen a limpiar la atmósfera otros países. Puede sonar un poco duro, pero es la impresión que da. Desde luego, yo creo que la energía eólica, pues tiene su lugar dentro de un orden, y que desde luego estos proyectos que se están frenando en Estados Unidos, yo creo que no hacen ningún bien al país. Le pido lectura para la compañía, le pido lectura para el sector. Iberdrola ha hecho una gran apuesta de desarrollo en mercados exactamente como el americano. De hecho, en Estados Unidos, su apuesta en redes y su apuesta en energía eólica era una de las claves de su expansión. Lo había hecho también antes en México. Iberdrola tiene un problema a corto plazo, sector. ¿El sector tiene un problema a largo plazo, un problema de incertidumbre regulatoria? Hombre, indudablemente en lo que es Estados Unidos sí, pero por ejemplo también tiene grandes proyectos Iberdrola en Reino Unido, y esos todo hace pensar que van a seguir adelante sin ningún tipo de problema. También está habiendo un mercado importante en lo que son energías limpias en Australia, o sea que yo creo que es un problema pasajero. Indudablemente en todas las apuestas de las casas de análisis, este proyecto que ahora se cancela pues tenía un peso significativo en la valoración de la compañía, y lo único que puedo decir es que si efectivamente mañana hay una caída significativa de Iberdrola, pues yo creo que puede ser un buen momento para aprovechar y entrar en una compañía de primerísimo nivel, con un buen dividendo y con una buena proyección. El sector, yo creo que el sector, en principio, yo creo que tiene muchos puntos geográficos donde crecer en el futuro, y quizás pues con esos temas regulatorios en Estados Unidos pues sea un mercado a no tener en cuenta en estos momentos. Pues Álvaro Blasco, ATL Capital, como siempre, gracias por estar aquí con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Así cerramos hoy, día de fiebre del oro y de sobresaltos en la inversión. Hora 25 de los Negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.